Primera de Corintios 12:25 en Reina Valera dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, coma, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Voy a ir a otra versión. Eso es para orar esta mañana. Dice, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Bien, interesante, ¿no? Dice la TLA, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Me gusta la TLA por eso, porque dice que las partes del cuerpo se mantienen unidas y eso hace que se preocupen las unas por las otras. Porque Mire esta. Dice, a fin de que no existan divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros por igual se preocupen unos de otros. Exactamente, exactamente. Eso me gusta. ¿Cuál leyó? Esa es BHTI, perdón. BHTI, pues esa es la hispanoamericana o la misma. Sí, hispanoamericana. BHTI, listo. Bien, ¿qué puede ver ahí, Jenny, en esa porción de la escritura? Así como el que no... A fin, pues me informa que es un propósito. ¿Sí? Me habla de unidad y una acción de cada uno, de amor, ¿no? Unos por otros. Sí, se preocupen los unos por los otros. Unidad y preocupación. Si no hay unidad, no hay preocupación. ¿Qué piensa Milenita de eso? Veo amor. ¿Es amor? Sí, que no solo es para mí, sino que ese amor debo reflejarlo. Entonces veo mucho amor ahí. Bien, quiero empezar esta mañana con aparte de la escritura de la oración, quiero empezar con dos escrituras muy interesantes. Una está en Romanos 11 y otra está en Números 23. Pero voy a empezar con Números 23. Alexander, Números 23. Números 23, versículo 19. Sí, señor. 23, 19. Hacer énfasis en las dos preguntas que tiene ese versículo, por favor. Bueno, señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Muy bueno. Otra versión, Jenny tiene otra, alguien que tenga otra versión, puede ser la TLA también, o la nueva traducción viviente. Puede ser la nueva traducción viviente que está como interesante también. ¿Sí la tienen? Yo tengo una traducción viviente. Dice, Bueno, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso perfecto. alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Hace las preguntas otra vez, Milena, por favor. El Dios que no miente, ¿qué pregunta? ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Bastante interesante. ¿Acaso él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Primero diciendo que él no es hombre, no es como nosotros, que hoy decimos blanco y mañana negro, ¿cierto? Sino que él dice hace lo que dice, cumple lo que promete. Bien. Romanos 11:29. Romanos 11:29. Dice así en la Reina Valera lo siguiente. Romanos 11:29. 11:29, sí. Dice, porque
Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Escuchen lo que dice la TLA en Romanos 11:29. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. ¿Qué piensan de eso? De Números y de Romanos en lo que estamos hablando. En el libro de Romanos viene hablando de todo lo que le prometió al pueblo de Israel y que lo va a cumplir sí o sí. Pero quise escoger hoy para hablar de dones esta porción de la Escritura para mirar a Dios, para ver a Dios desde lo que Él dice y desde lo que Él hace, ¿cierto? Él dijo que somos sus hijos y Él ha hecho muchas cosas en favor de sus hijos. Primero, darle el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo los dones y todo lo demás que el cuerpo de Cristo necesita, Él lo ha suplido y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios no da regalos para luego quitarlos y no se olvida de las personas que ha elegido. ¿Qué podemos nosotros decir al respecto? ¿Qué les viene a la mente, hermanos, con respecto de este pequeño detalle, hablando de Números, capítulo 23, donde dice que Dios no es hombre para que mienta y que cumplirá lo que dijo, hará lo que dijo que iba a hacer? ¿Qué piensan? Pensando cada uno en uno mismo, ¿sí? En usted, pensando en usted. Porque si todavía tenemos a un Dios que yo no sé qué pasa con Dios, ¿cierto? Porque hay veces uno dice, bueno, pero yo ¿por qué no tengo esto? O ¿por qué no me he dado cuenta de aquello o de lo otro? Si es que Dios no sé qué, si sé cuántas, y empezamos como a ponerle, ¿cómo le dijera yo? Hacerle preguntas a Dios, como bastante curiosas y raras. Yo ¿por qué no? Yo ¿por qué? Yo ¿por qué? ¿Cierto? Pero empezamos la mañana diciendo, Dios no miente. Dios no miente. Irrevocable es lo que Él da. Irrevocable es algo que no puede venir hacia atrás nunca. O sea, lo que es irrevocable no vuelve atrás. Eso va es para adelante. No se puede quitar, no se puede impedir, nada. Si es irrevocable, es irrevocable. Tanto el don como el llamamiento. Yo diría que llamamiento y don. ¿Ya ni iba a decir algo? Sí, es que No la veo, no tengo, es que la cámara será que no funciona. Bueno. dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Uh-huh. Solo quería leer esa. Ok, está bien. Entonces, pensando personalmente, usted, Nelcy, pensando usted, no en la comunidad, ni nada, usted, a ver, ¿cómo entiende esa frase o esa palabra eterna que Dios nos da a cada uno, diciéndonos, mira, Nelcy, que es la que va a hablar, sabes que yo no miento, sabes que yo cumplo lo que digo y hago lo que prometo, o sea, lo que digo que voy a hacer lo hago también. Además que yo le he dado, lo que yo le he dado, eso va a rendir su fruto, sí o sí. Y si la llamé, tampoco la voy a desechar, Nelcy. Buenos días a todos. Sí, justamente miraba eso que, pues, si yo no tengo claridad o certeza de esa escritura o de todo lo que Dios es, pues es justamente porque lo ignoro. Si yo ignoro que Dios no miente, que no se arrepiente de lo que dice y lo que además me ha dado, pues yo voy a vivir así, quizás reclamándole en mi ignorancia, como muchas veces lo hice, ¿sí? Reclamando, pero ¿por qué yo esto? ¿Por qué allí? ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué yo no? Bueno, entonces es porque ignoro realmente quién es Él o qué es lo que ha hecho para mi bendición, para mi libertad, para que yo pueda realmente cumplir, digamos, el propósito de Él para mi vida. Sí, sí, en esto tiene que estar la absoluta certeza, por eso en la reunión pasada hablábamos de fe, ¿cierto? Hablábamos de fe porque nada de esto puede suceder si yo no he creído, si la persona no ha creído. Nosotros ya somos hijos de Dios
Es clarito que todos creemos en lo que Dios es y lo que nos ha dicho que hará. Entonces, creo que esta parte también toca a meditarla en nuestro corazón, la fe. Tenemos que meditar la fe en nuestro corazón. Ahorita vamos a mirar un poquito de eso. Bien. No sé, la familia de Alexander y Tati Acevedo, no sé qué quieran expresar al respecto de esas dos porciones de la escritura. Yo quisiera que todos participáramos, que no guardáramos silencio. No estamos durmiendo, no estamos en este momento ni siquiera desayunando. Estamos de verdad frente a la escritura, frente a la palabra de Dios. No estamos nosotros ahí embolatados y si no esto, ni para qué. O sea, mejor ni siquiera aparecer en la pantalla o poner el nombre en la pantalla, porque eso no tiene, y perdone que lo diga, pero eso no tiene ningún sentido. So, lo que tiene sentido es que yo esté sentado aquí, que todo lo que me ocupó en la semana y todo lo que me sigue ocupando, dejarlo a un lado, así sea el sueño, el cansancio, lo que sea, y si me siento aquí me voy a sentar es a escuchar el mensaje de Dios, a alimentarme de Dios. No vaya uno a ponerse ahí a abrir el botón ahí, el micrófono, lo que sea la cámara y ni siquiera estoy en la reunión. Alexander. Algo que vemos, dos cosas que yo veo es que dice, no miente, él no miente y no cambia de parecer. Su carácter es uno solo. Sí, y me muestra realmente lo que soy yo sin ofensa, pero él me expresa que él no miente y no él cambia de parecer. Él, lo que él dice, lo que él hace es así, punto. Eso me hace mostrar algo, me habla realmente. Qué bueno. Yo quiero compartirles cuál es el propósito de todo esto. Él dijo y no hará, habla y no lo ejecutará. Y Dios no da regalos para quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Ese soy yo. Él da lo que da y no lo quita. Eso no es como cuando jugábamos nosotros. Venga, le regalo esto y después se lo va a quitar. No, lo que se da no se quita y no sé qué. Y así éramos nosotros de niños. Y no, pero es que me arrepentí. Si véngalo para acá, igual y lo quitaba, ¿cierto? Ojalá si era un juguete o un dulce o algo de comer. Pero esto tiene como propósito una sola cosita, de verdad, y se los voy a decir así tajantemente y de verdad con todo mi corazón, y es, el propósito de esto es, antes de entrar a estudiar los dones, saber en dónde estoy ubicado. ¿Dónde está ubicado el amor de Dios? ¿Dónde está ubicada la fe? ¿En dónde está ubicada la unidad? ¿En dónde estamos ubicados nosotros para poder recibir no una enseñanza académica de los dones, sino algo que de verdad vaya a transformar mi vida, realmente, a transformar mi vida? Porque esto lo tiene que hacer, de acuerdo a lo que vamos a ver hoy. Tiene como propósito entender en dónde estamos ubicados nosotros en el reino, con respecto de lo que somos en el reino. Dice la escritura ya en Primera de Corintios, que fue la que leímos 12:25, que la unidad trae consigo el cuidado del otro. La unidad trae consigo el cuidado del otro. Pero si lo primero que no hay en un cuerpo, como es el cuerpo de Cristo, unidad, pues qué cuidado podemos tener del otro, ¿cierto? Y qué amor le podemos expresar a otro, pues tener cuidado es amar al otro. Entonces, eso primero lo tenemos que ver todos y tenemos que examinar nuestro corazón. Esto no se los voy a, los 3 pasos para ser un buen hermano o los 4 pasos para entender los dones, nada de eso. Nosotros no manejamos eso, ni tampoco las emociones de ninguno, pero sí la verdad absoluta que dice la palabra. Entonces, al sentarnos acá, en estas semanas que vamos a hacerlo, si Dios nos lo permite, ¿no? Al estar aquí en estas reuniones es con el propósito de examinarnos a nosotros mismos y ver en dónde es que estamos respecto de ser cuerpo, con respecto de ser una comunidad de hermanos. Necesitamos entenderlo, definitivamente necesitamos entenderlo, porque si no, pues seguimos andando sin un faro, sin algo que nos esté guiando, o alguien que nos esté guiando, o nos tenga ya un punto de referencia donde tengamos que llegar. Bien, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Él no miente.
¿Sí lo vimos esta mañana? Él no miente, él no cambia. Si dijo, lo hace. Si hable, lo ejecuta. Si habló, lo ejecuta. Y por allá en Primera de Juan capítulo 3 dice, miren con cuál amor Dios, el amor que Dios nos tiene para llamarnos hijos de Dios. Luego, Él ya nos llama, nos dio nombre de hijos de Dios, pues eso ya es irrevocable, eso ya no se echa para. Perdón, quisiera decir algo, es que estaba meditando en que uno, digamos que no es que uno, a ver, hemos escuchado esa escritura muchas veces, ¿cierto? O por lo menos en mi caso, yo la he escuchado muchas veces. Estaba aquí pensando, ¿por qué cuando uno tiene una situación X, entonces se olvida uno de eso, ¿cierto? Dios no miente, porque la duda, porque etcétera, o los temores, o bueno, en fin. Y estaba pensando, bueno, uno sabe, Dios no miente por su naturaleza, ¿cierto? Pero o sea, la otra expresión que dice, y no se arrepiente. Pues aún más bonito pensar en eso que realmente no fuera teoría. Porque uno dice, bueno, qué bueno saber que no se arrepienta de lo que ha dicho. Porque cuando uno a veces tiene cierta situación, porque uno siente, ¿será que Dios va a hacer esto o va a hacer aquello? ¿Sí? Es como, tal vez hay parte de culpa en ello, ¿no? Uno siempre piensa que Dios va a actuar de acuerdo a mis actos. A mis actos, sí. Entonces, pues debería ser algo que afirme mucho mi fe, ¿sí? Sin embargo, pues lo que estaba aquí pensando es, ¿por qué venida la situación tambalea uno, ¿no? Bien. La vez pasada hablábamos, y en la reunión del jueves hablábamos que para construir una casa o para hacer, para arreglar un motor de un carro, para hacer un closet o lo que sea, un armario, una cama, se necesitan herramientas y sin herramientas es imposible. Es imposible ejecutar un trabajo físico-mecánico si no tenemos herramientas para hacerla, ¿cierto? Lo mismo nosotros en una comunidad enfrentamos grandes peligros, hablábamos el jueves, grandes peligros si nosotros no ponemos por obra los regalos que Dios nos dio que se llaman dones. Si no los ponemos por obra, enfrentamos graves peligros y veíamos que uno de los peligros es que es un peligro muy grande y devastador cuando en una comunidad no se usan las herramientas, los dones, para edificación de la misma. Uno de los peligros es no hay discernimiento. Imagínense una iglesia sin discernimiento de espíritus, o sea, de lo que se está hablando, de lo que el otro está pensando y diciendo. Una iglesia sin discernimiento de espíritus. Entonces, los fieles todo lo creen, todo dicen que sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Siempre van a decir eso porque pues hay una herramienta, como mínimo una que no se está usando y es el discernimiento. No hay unidad, no hay autoridad en esa comunidad. Hay autoritarismo, porque es uno el que dice, uno el que habla, uno el que dice cómo es que dice la escritura y nadie se mete a estudiarla, nadie se mete a trabajarla, sino sí señor, o sí señora, sí señor. Autoritarismo. Entonces la manipulación es desbordante. La manipulación es realmente, digamos que, ¿cómo se podrá decir? Devastadora, la manipulación que usa al que le dan ese título de usted el que se la sabe todas, usted nos enseña, entonces díganos cómo es que es todo. Entonces empieza uno a manipular una comunidad porque la comunidad no está usando las herramientas para la edificación de la iglesia. Entonces nadie dice, mire, usted está equivocado, nadie dice, usted dijo lo que no es, porque pues la gente no está usando, los hermanos no están usando los dones. Con eso en mente, entendiendo que lo que vamos a ver es realmente de suma, pero de sumísima importancia. Yo creo que esa es la vida de la iglesia, porque sin esas herramientas, entre comillas, o dones, ¿qué somos realmente? ¿Qué es una comunidad donde no se usan los dones? ¿Qué es? Yo quisiera como preguntar,
Hermano, familia Prieto Álvarez, ¿qué es una comunidad donde no se usan esas herramientas que Dios le dio a cada miembro del cuerpo? ¿Qué es esa comunidad? ¿Cómo la visualiza una comunidad donde no se usan los dones del Espíritu Santo? ¿Qué es? Y que son dones que Dios no va a quitar, y que como hijo que soy tampoco me va a quitar el ser hijo. Nada de eso. Dios no miente. Si Dios dijo y dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Punto. Y eso no hay nada que hacer, no lo echa para atrás. Entonces, ¿cómo visualizan? Cada uno yo quiero que exprese un pequeño pensamiento, porque les voy a hacer otras preguntas. Así hoy no hagamos nada más, de verdad se los digo. Pero necesitamos ponerle un piso realmente firme a esto, muy firme. Entonces el Espíritu Santo nos va a decir si avanzamos o paramos, o que nos dejamos así la cosa, porque necesitamos de verdad ser iglesia, ser cuerpo, ser de verdad un cuerpo organizado, que el uno se preocupe por el otro. Yo les decía a mis hermanos, yo no me imagino un cuerpo como el mío y que de pronto hoy amanecí, el ojo me dice, no, yo no quiero ver hoy, ay, no quiero ver y no quiero ver. O las piernas que digan, no quiero caminar hoy, a ver cómo queda el cuerpo, sin que las piernas caminen. O los ojos no quisieron ver más, no quiero ver más. Y punto. Y se quedó quieto, así sea por unos 2 días, a ver cómo nos va en 2 días, sin ver, o sin poder caminar, o sin que nos funcionen los riñones, o el hígado, porque no quisieron, se rebelaron y no quisieron. Tienen la función, tienen todo el poder para hacerlo, pero quietico ahí, no quiero hacerlo. Entonces, ¿cómo es eso? Hermano Camilo, ¿cómo visualiza usted una comunidad donde los dones no se usan? Bueno, para nosotros es una comunidad muerta, donde la palabra que se da no es una palabra que dé vida. Por el contrario, es para muerte. Y pues digamos que también vemos que en esa comunidad no hay amor. Entonces, la vemos de esa manera. Gracias. ¿Quién más? Milena. Vería una comunidad muy cargada, ¿sí? Porque quiere hacer el esfuerzo por sí solo, no hay una dirección. Entonces los vería muy cansados. Bueno, me vería, porque si yo estoy en la misma situación, entonces me pongo ahí. Gracias, Mile. ¿Alguien más? Jenny, ¿cómo visualiza usted una comunidad sin el uso de las herramientas? Pues yo quiero decir algo, quiero poner un texto para empezar a decir lo que quiero decir. Permítame un segundo. Dice así: queridos hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones. Solo porque quiero responder de esta manera. Porque estaba pensando aquí un poco en la pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué no es bueno estar sin los dones? Y entonces, digamos, en el concepto que tengamos, pues nos parece interesante que se usen los dones porque se supone que son para usar. Pero yo creo que la cuestión está en preguntarnos primero, bueno, ¿qué es el don? ¿Cierto? ¿Para qué es el don? Sí, yo sé que eso viene ahora, pero digo, para dar esa respuesta, creo que debemos estar enfocados en lo que realmente significa o en la magnitud de eso, ¿cierto? Porque tal vez por ignorar, pues entonces uno obvia o le parece que no es tan importante o que puede vivir sin ello. No es tan interesante, pues ¿para qué tanto? ¿Sí? ¿Para qué tanta cosa? Porque, por ejemplo, entre algunos de los conceptos podríamos estar diciendo por qué en esta comunidad no se aletea, ¿no? En la mayoría de las comunidades, entonces lo toco, se cae y aletean y todo ese tipo de cosas y consideramos que eso es un don. Entonces, por eso hago esta observación acerca de este versículo
Queridos hermanos, no quiero que ignores acerca de los dones. ¿Y por qué tenía ese afán él? Porque no quiero que ignores. ¿Qué significa ignorar? ¿Sí? Para poder realmente llegar a dar una respuesta, decir, ahora sí sé por qué se deben usar o no se deben usar, o qué sucedería, ¿cierto? Es lo que pienso. Está mutado. Bien, es que estaba leyendo otra versión de lo que usted acaba de leer. Dice la TLA, que eso lo íbamos a leer ahorita. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Quiero que sepan, que no ignoren, ¿cierto? Bien. Entonces, tengo una pregunta para la familia de Sogamoso. Para ustedes, ¿por qué debemos estudiar los dones espirituales? ¿O por qué los debemos estudiar? ¿Por qué debemos estudiar los dones? Familia de Sogamoso. Señor, buenos días, mi Muy hermano buenos Giovanni, días. todos los hermanos. Buenos días. Buenos días, hermana María. La verdad que, bueno, perdónenme. Pues, pienso que para mí es la necesidad de ser edificado espiritualmente. Yo tengo muchas cosas que aclarar y respecto de diferenciar tanto talentos como dones y diferenciar la autonomía entre esos dos términos, ¿sí? Pero en mi lucha de entender y todo en la parte divina, la parte espiritual, necesito, o sea, entender de esos dones para ese desarrollo, ese crecimiento. Eso es lo que busco, ¿sí? Gracias, hermano. Siempre he visto que los talentos son de mi autonomía. Yo los manejo como quiero, los ejecuto como quiero, pero en los dones, la verdad que tengo que aclarar muchas cosas. Gracias, mis hermanos. Gracias. Gracias, hermano José, por su intervención, porque es ahí donde quiero poner como recalcar todo el tiempo, recalcar. Antes de conocer esto o aquello, necesito saber quién soy. Necesito saber quién soy, en dónde estoy ubicado. Es verdad que el Espíritu Santo habita en mí, que me llena, que he sido bautizado en Espíritu Santo y fuego, como dice el Espíritu Santo, que dice el Juan el Bautista, dice, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que es mayor que yo, que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso, ¿qué es para usted? ¿Qué es para usted? Realmente entendemos eso, porque es que lo que no vamos a buscar en esta comunidad es saber. Necesitamos es comprender realmente qué es lo que yo soy como hijo. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuáles son las capacidades que él me dio como hijo? Porque cuando él dice, da nombre, nombra a alguien, como cuando dijo a los secos llamará tierra, a las aguas llamó mares, les dio un propósito y ese propósito se cumplió y se sigue cumpliendo y se cumplirá. Entonces a nosotros nos llamó hijos. Y con esa palabra viene absolutamente todo. ¿Qué desconocen, hermanos? ¿Qué desconocemos de lo que significa ser hijo? Porque necesitamos, porque bueno, nos aprendemos los dones. Si son 5, si son 10, si son 20, nos los aprendemos de memoria. Y podemos hacer de los dones un negocio. Podemos hacer de los dones un show. Podemos creernos más que otro porque yo creo que tengo no sé qué o si sé cuántas. Pero sin identidad, qué peligro. Un hombre sin identidad le dijo al apóstol Pablo que le vendiera un poquito de eso para él ganarse unos pesos.
Y de verdad que eso fue desastroso para la vida del hombre que propuso eso, como lo será para todos los que tienen como negocio el viernes o el jueves o el día que sea, para hacer de los dones de Dios un show, un negocio, todo un show, ¿verdad? No sé cómo se dirá eso. Pero nosotros no estamos buscando eso. Gracias, hermano José. Estamos buscando de verdad ser, entender lo que soy, con todo esto que nosotros estamos viendo durante todos estos días. Y dejar de ser del montón, porque nosotros no somos del montón, somos hijos de Dios. Nosotros es luz, somos sal, somos yo soy en la tierra caminando, pero necesitamos entenderlo y caminar con poder sobre la tierra de verdad, porque recibiréis poder, dice la escritura, recibiréis poder. Ahora, ¿para qué es el poder? Es lo que necesitamos saber. Y es para manifestar lo que Él es. Bien. Y después va a leer una escritura. Dice así. Acá voy a leer. ¿Cuál vas a leer? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. ¿Se escucha bien? Segunda de Timoteo, empiezo a leer desde el 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, que era lo que estabas diciendo. O sea, somos hijos y de quién debemos testificar mientras nosotros caminemos acá. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Gracias. ¿Cuál fue que leíste, mami? Segunda de Timoteo 1. Bien. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Entonces, esa va a ser nuestra tarea. Tengo otra pregunta para otro hermano. Hermana Catherine, ¿usted quiere estudiar los dones? Y es una pregunta para todos. ¿Usted quiere estudiar los dones? Catherine Acevedo se fue. Acá estoy. No quiero estudiar, o sea, quiero conocerlos, pero me interesa más comprender quién soy para Dios. Levante la mano el que quiera estudiar los dones. Todos queremos estudiar los dones, agregado a lo que dice Catherine. Todos, realmente. Si así lo queremos. Porque volvemos y repetimos, sin los dones es como estar ciego, como estar vacíos, huecos, sin nada que dar, teniendo todo para dar. Y eso me recuerda a Eva. Quería alcanzar lo que tenía, porque lo ignoraba, como dice en 1 Corintios 12:1, ignoraba. Bien. ¿Quién da los dones, Milena? Dios ¿Con qué propósito los da? para servir. Para servir. Bueno, eso está bien. Gracias. Señora Jenny, ¿quién es apto para recibir los dones? Todo hijo. Todo hijo. Eso es una cosa que, ¿cómo hacemos para evitarlo? Usted es hijo, ya los tiene. Ahora lo que sí no va a hacer Dios es va a pasar por encima de su voluntad para hacerlo, agarrarlo de una orejita y es que usted tiene que hacer esto y esto. No, usted ya tiene el don. Ya lo tiene. ¿Cuál? Usted lo tiene.
usted lo tiene. Bien. Digamos que Dios vio nuestra necesidad tan grande desde la eternidad, dijo, bueno, listo, yo voy a dar a mi hijo como don, como regalo a la humanidad, para que los que están muertos vivan, para que los que estén en tinieblas salgan a la luz del Señor Jesús, ¿cierto? Voy a darlo. Pero él dijo, uy, no, estos manes todavía, aún ni siquiera recibiendo a mi hijo como Señor y Salvador, van a poderlo hacer solo. No pueden recibirlo siquiera ellos solos. Voy a regalarles algo. Voy a regalarles el don de la fe para que puedan creer. Porque éramos incapaces aún de creer. Entonces nos dio el don de la fe. ¡Prum! Don de la fe. Entonces ninguno aquí es el chacho que usted tiene más fe que el otro porque usted sí cree, porque usted no. Él nos dio el don de la fe. Él nos dio el don de la fe. Y es un regalo del Señor. Pero también vio otra cosa. No, estos manes todavía les falta algo. Yo creo que aún teniendo el don de la fe y la salvación, creo que estos manes no son capaces de amar. Creo que me toca derramar mi amor en el corazón de cada uno de ellos para que puedan amar. Y si no, tampoco van a ser capaces de amar. Y nos dio de su amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces, con la fe como don, el amor también como don, como regalo de parte de Él, entonces así nos capacitó para servir, para poder ejecutar el don del servicio. Dios es tan maravilloso que se da cuenta de la necesidad que tenemos de Él a diario, en todo instante, desde siempre lo sabe. Y como Él sabe de nuestra necesidad, nos está reuniendo para estudiar los dones espirituales. Nos está reuniendo para que entendamos quiénes somos y de qué debemos ser capaz cada uno de nosotros. No por nuestra propia fuerza, no por nuestras propias capacidades, no, es porque Él nos capacitó, porque Él nos dio, porque Él nos regaló la manera de vivir como hijos de Dios, lo que se llama ser hijos de Dios, a todos nosotros. Nos capacitó para servir a otros y así de esa manera hacer visible quién es Dios, que la gente pueda palparlo, que las personas que están a nuestro alrededor y los que están afuera de las puertas de nuestra casa, fuera de esta comunidad, puedan palpar que Dios es cierto, un Dios que no miente, que no cambia, que si dijo lo hará, que si habló lo ejecutará. Eso necesitamos nosotros manifestar con lo que Él nos ha dado. Porque si es en nuestras fuerzas, pues realmente sí podemos tener muchísima gente a nuestro alrededor, muchísima de verdad, como hay comunidades supremamente grandes u hombres que hablan de superación personal y tienen tanta gente, hombres que se paran frente a un mundo, 10,000, 20,000 personas para hablarles de cómo vivir apartados de Dios, cómo vivir sin dones, pero solamente viviendo en sus propias capacidades. Y la gente lo sigue. Entonces, las personas desarrollan también sus talentos para manipular o para hacer muchas cosas en las personas. Nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo para manifestar quién es Dios, pero para eso necesitamos saber que los tenemos, quiénes somos teniendo los dones espirituales. Y los invito a que cuando ustedes quieran estudien el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay enseñanza sobre cómo estos hombres que recibieron la llenura del Espíritu Santo vivieron de ahí en adelante. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo fueron? ¿Y hasta dónde llegaron? Y llegaron a la muerte, pero no negaron. Fueron irrevocables los dones y el llamamiento. Eso es supremamente importante. Bien. Como Jenny se me iba adelantando un poquito, vamos a mirar en 1 Corintios 12. Voy a solamente a tocar algunos punticos, unos puntos bien interesantes en 1 Corintios 12, que van alimentando nuestro ser para poder saber en qué punto estoy con respecto de los dones, o descubrir que están ahí y que necesito ponerme las pilas a que Dios se manifieste a través de nosotros. Bien. Como decía
la hermana Jenny ahorita. No quiero, dice capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y sigue diciendo en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hasta ahí solamente voy a leer. Después, como vamos a escudriñar todo esto, solo quiero llamar la atención de las personas a que sepan que no debemos ignorar. Por lo tanto, tenemos que ir a la intimidad con Dios, a orar, a escudriñar, a saber, a preguntarle a Él, Señor, ¿qué es lo que estoy ignorando? No esperar que Pepito Pérez me diga cuáles son los dones, sino que yo vaya a la presencia de Dios como hijo de Dios, ya capacitado en la fe que Él me puso en mí, en el amor que puso en mí, para descubrir lo que la Escritura dice. Aquí no hay, es que yo siempre lo digo y lo voy a decir siempre, no hay uno más duro que el otro para estudiar la Escritura. ¿Qué es lo que hay? Unos más perezosos que otros, menos amorosos que otros por la palabra. Pero aquí no hay brutos, aquí no hay personas que no puedan entender. Yo conozco analfabetas que son tremendos para saber la Escritura y no saben de estudio nada. Bien. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7 de 1 Corintios 12, Milena? Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bien, en otra versión dice, para que nos ayudemos mutuamente. Para que nos ayudemos mutuamente. En otra versión dice, para que procuremos el bien de los demás. Ahí vamos descubriendo. Vamos descubriendo. Bien. Dice el versículo 11 del capítulo 12, que el Espíritu de Dios reparte los dones a cada uno en particular como Él quiere. Y quiero hacer un poquito de parada aquí. Dice, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere los dones, como Él. Esto es para decirles, hermanos, hay muchas enseñanzas donde una persona se para frente a una comunidad y les dice, reciban este don, reciban aquel y ponen manos porque yo veo que usted tiene este don, venga, le pongo la mano, venga, y les dan los dones, entre comillas, ellos a las personas. Pablo dice, escuche lo que dice el apóstol Pablo, voy a ir a las iglesias de tal parte a confirmar los dones de esa iglesia. ¿Qué es confirmar los dones? Lo que vamos a hacer nosotros en esta comunidad. Aquí se va a confirmar el don de cada uno. Cada uno lo va a descubrir. Mira, yo necesito saber que sí soy una persona que le sirve a otro. Yo sí necesito saber que soy profesor, que soy maestro de la palabra. Yo sí necesito saber que tengo don de sanidad, don de milagro. Yo necesito. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en esta comunidad. Confirmar los dones que ya usted y yo tenemos. Confirmarlos. Bien. Jenny, versículo 12. 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ok. Entonces aquí entramos en hablando de dones. Dice que el cuerpo, ¿cuánto es? Uno. Mire, esto tiene que dejar de ser conocimiento para nosotros, porque esa es la parte donde más tenemos que empezar a trabajar nosotros. Todos. Necesitamos entender que nosotros no somos, ¿se acuerda que les decía qué tal que los ojos dijeran no quiero ver? ¿Cómo queda el cuerpo? O las piernas. No quiero ver. El cuerpo es uno. Y todos los miembros del cuerpo, de mi cuerpo, trabajan de tal manera que es armonioso el trabajo y todo mi cuerpo camina tranquilo, está como está, porque la sangre funciona, los ojos funcionan, todos los órganos funcionan porque todos trabajan mancomunadamente los unos por los otros. No pueden andar separados, ¿cierto? Entonces el cuerpo es uno.
Pero así como es uno, tiene muchos miembros. Esta comunidad tiene 20 o 15 o 30 miembros, son muchos miembros. Bien. Aunque seamos muchos miembros, somos un cuerpo, así como Cristo. Así como Cristo. Bien. Un cuerpo. Versículo 13, y este sí lo vamos a leer, ojalá en la TLA, me imagino yo que este es un versículo muy interesante. En la Reina Valera dice, porque por un solo espíritu, ¿cuántos espíritus? Uno. Fuimos todos bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Antes de ir a otra versión, bueno, miremos otra versión, la TLA, ¿quién la tiene? Es que quiero hacer énfasis ahí en varias cosas para entre todos trabajar la escritura y cuando estén en su intimidad con la palabra, con el Señor, también lo puedan hacer. ¿Alguien tiene la TLA o la leo? Sí, dice, entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. ¿Qué pensamos de eso? Ahora sí los quiero escuchar porque es que este versículo es realmente extraordinario. Y estoy haciendo apenas apartes para que cuando ustedes estudien todo el capítulo, esto tenga la grandeza que tiene que tener. Bien. Pues aquí no estamos hablando en esta comunidad de judíos y griegos, pero podemos hablar de pastusos, de cundinamarqueses, de paisas, de lo que sea, ¿cierto? De boyacenses, de mujeres y de hombres. Esclavos o libres, ¿cómo podremos entender en este momento esclavos o libres? De acuerdo a lo que estamos estudiando. Entonces podemos estar esclavos de nuestros propios pensamientos y de nuestra propia fuerza y no estamos desarrollando lo que Dios nos dio como libres también. Y también habemos libres o hay libres que tampoco se están ejecutando los dones del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, a los unos y a los otros Dios les dio el Espíritu Santo. ¿Qué podemos pensar? Por favor, yo quiero escucharlos para no señalar, de los que estamos desde el comienzo acá. Familia Prieto. Y le voy a agregar el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, si falla uno, aunque eso lo hemos dicho muchas veces en muchas comunidades, lo hemos escuchado también, que si un miembro del cuerpo no todos, y que si uno se enferma, el otro se duele, eso me parece que dista mucho de lo que estamos viviendo nosotros y que necesitamos realmente entender, que no sea solo palabras, palabras, palabras. ¿A quién le dije? Familia Prieto. Bien, entonces, ¿quién? ¿Ninguno? Conversemos, Jenny. Milena. Suena muy armonioso este versículo, muy, muy lindo, pero el vivirlo o el estarlo viviendo no es tan real y eso me causa mucho dolor, porque siempre uno saber, porque saber que los dones son para el provecho, o sea, no son para mí, sino para ponerlos en servicio. Y igual el cuerpo trabaja para el servicio de su mismo cuerpo, ¿sí? Y ver que eso no funciona en una comunidad y siempre se lo recalcan a uno y siempre se lo recalcan a uno. Entonces yo digo, bueno, entonces no estoy amando lo que Dios me está dando. Y es una pregunta que me hago. No estoy amando lo que Dios me da para ponerlo al servicio. Gordita. Pues yo creo que definitivamente
es una confirmación de que se ignora, ¿cierto? Por tanto, pienso que debemos arrancar de cero, Ujú. ¿cierto? De cero. Párvulos se llaman, de párvulos. Sí, y no pasa nada, digamos, porque pues realmente el ignorar no está mal. No está mal en qué sentido, pues en qué, hombre, no lo sé, pero en qué sí está mal, en que no me puedo quedar ahí, ¿no? Porque si él está diciendo, hermano, yo no quiero que ignoren, es porque es necesario saber, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con ignorar? En otro pasaje que me recalca mucho, dice el Señor, erráis ignorando las escrituras, Y el poder de Dios. el poder de Dios. Entonces, ¿qué significa que yo erre? ¿Sí? Pues definitivamente cuando yo voy a dar al blanco y si yo erro, pues no le atino, ¿sí? No voy a dar. Entonces eso significa que no soy eficaz, que no puedo como dar en el blanco. ¿Mm? Y eso, pues obviamente me va a poner en una posición errática, ¿sí? No estoy dando en el blanco. No estoy atinando. Entonces sí es importante que arranquemos desde cero, ¿cierto? Desde saber qué es un don, para qué es un don, quién da el don, cuándo lo da, por qué lo da, para qué lo da, qué significa que yo tenga los dones, ¿sí? Porque siempre pensamos en un plano muy aquí, ¿no? Y claro, así dice la escritura, no estamos inventando nada, ahí dice para servir, pero ¿cuál es el objetivo de servir? ¿Cuál es el objetivo de que los dones sean para edificación? ¿Sí? Ahí no termina el objetivo. Siempre lleva propósito. Papá siempre dice propósito, propósito, todo lleva propósito. Siempre nos va a llevar a un punto y ese sí es el objetivo. Realmente que tengamos claro cuál es el punto de llegada de hacer uso de los dones. ¿Sí? Gracias. Sí, entonces, para recalcar un poquito, porque por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Siempre, por favor, ahí que es que esto habla de una unidad absoluta. Se habla de una unidad absoluta, en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, y dice además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Lo que quiere decir que este versículo me llama la atención porque podemos ser muchos así, abiertos, cada cual por su lado, pero podemos ser muchos así, como funciona un cuerpo humano, podemos serlo también. Bien. Dios colocó a los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Eso quiere decir, ese es el versículo 18, que todos los miembros del cuerpo no van a cumplir la misma función. No están en el mismo lugar, además están unos cumpliendo una función, otros otra, una tarea, otra, manifestando los dones. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es una excelente pregunta. Si todos fueran, como yo quiero andar solo, entonces, ¿en dónde está el cuerpo? A mí me va a preguntar, ¿y la comunidad, la iglesia, dónde está su iglesia? Así me pregunten por mi casa. No, pues allá ellos están bien. Entonces, si todos fuéramos uno, ¿dónde estaría el cuerpo? Bien. Preguntas que hay que hacerse. Versículo 21. Solo voy a coger esta frase en el versículo 21. El ojo no le puede decir a la mano, lo que quiero usar es, no te necesito. Como cuerpo de Cristo, si entendemos lo que significa o vamos a entender lo que significa cuerpo de Cristo, vamos a comprender, vamos a darnos cuenta que sí nos necesitamos. Si es que estamos hablando de unidad. Juan 17 habla de eso. Como tú, oh Padre, que somos uno, que ellos sean también uno con nosotros. Siempre se va a hablar de lo mismo, uno. No te necesito. No tengo necesidad de ustedes. Le dijo la cabeza a los pies. No tengo necesidad de ustedes. Entonces, son cosas que están puestas en lo natural para que nosotros nos demos cuenta de nuestra posición en el cuerpo. ¿A quién no necesitamos?
¿A quién no necesitamos? ¿A quién le podemos decir no te necesito? ¿A quién miramos por encima del hombro? Eso lo van a ver cuando vean el capítulo. ¿A quién tenemos como más o como menos, como honroso, como deshonroso en la iglesia? ¿A quién le podemos decir no te necesito? Bien. Versículo 25, familia Alexander Cate. Versículo 25. Propósito de todo eso, porque arranca con un para. Para que no haya desvanecida, para que no haya desaveniencia, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso está bien interesante. ¿Qué fue lo que leímos cuando empezó la reunión hoy? Eso. Ya tiene sentido lo que empezamos a hablar al principio. Entonces, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿Qué es desaveniencia? ¿Lo puedo leer en esta versión? Por favor. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Entonces, para que no haya desarmonía o no haya algo altisonante, sino que podamos, entonces, como no hay altisonancia, podemos preocuparnos los unos por los otros. De resto no se puede hacer. Es interesante mirar, por eso estamos mirando para adentro, para nuestro corazón, nuestro ser. Yo soy la tecla del piano que no está armonizando. ¿Qué necesito entender, saber, no ignorar para que mi tecla armonice? Yo que soy la tecla de este piano tan lindo, armonice con el resto de sonido, ¿cierto? Para que no haya un rechine ahí todo raro. Y entonces yo me pueda preocupar por el otro. Preocupar, estar atento. ¿Cómo más podremos decir preocupar ahí? Si todos dicen preocupar, para que yo me pueda preocupar por el otro. Tenga cuidado. Tener cuidado del otro, tener cuidado del otro. Muy bien, tener cuidado del otro. Ese me gustó muchísimo. De verdad que ese me gustó porque es una invitación tan linda a ser armoniosos, a ser un equipo, a ser de verdad un cuerpo, a caminar juntos, a amar esto con toda la pasión que esto genera por el Espíritu Santo, a vivir el amor de Dios de verdad. Bien. Versículo 27 dice, ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular de ese cuerpo. Y Él nos puso en la iglesia. Él nos hizo formar parte de la iglesia, dice el versículo 28 también. Él nos hizo formar parte de la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular, y nos hizo formar parte de la iglesia. Entonces dice el versículo 31, hermano José Cepeda, el versículo 31, por favor. Sí, señor, tengo la versión NBI. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Otra versión. Yo voy a mirar la Reina Valera. Dice la Reina Valera, procuren, pues, los dones mejores. ¿Cómo así? ¿Hay mejores dones que otros? Eso hay que verlo. Mas yo les muestro un camino aún más excelente, que es el camino que necesitamos descubrir para que esto que vamos a estudiar tenga relevancia, importancia y verdad tenga razón de ser. Razón de ser. Ese camino más excelente. ¿Cómo dice otra versión? Yo tengo la nueva traducción viviente y dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Cuáles son los dones que se deben, que uno debe desear, Milena, según esa versión? Los dones que son de más ayuda. O sea, de servir. donde yo me sienta involucrado.
donde yo vea que estoy siendo útil, que estoy sirviendo, ¿cierto? Bien, la pregunta es, ¿cuál será ese mejor camino? Porque él dice, le voy a mostrar algo más excelente, algo mejor. Sí, mucho mejor. ¿Cuál será? Pues les voy a poner la tarea que es el capítulo 13. El capítulo 13. Necesitamos descubrir todo lo que ahí dice para poder desarrollar todo el capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4. Si no entendemos eso, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde vamos con esa tareita? Bien. Finalidad de los dones. Finalidad de los dones. Vamos a mirar Romanos 12, solamente un versículo pequeño ahí, y vamos a mirar un poco la finalidad de los dones, y yo termino mi tarea por este domingo. Romanos 12, versículos 4 y 5. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así ustedes y yo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a ponerle mucha atención en este estudio a la invitación, a la unidad, a la invitación, aunque durante todo el tiempo que hemos estudiado, esa ha sido la invitación del Espíritu Santo, a que podamos entender la suma importancia que tiene ser uno, tener unidad en nuestras casas como hijos de Dios, pero también en la comunidad. Bien, Efesios 4. Efesios capítulo 4. Uno quisiera ponerse a predicar y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 2 horas hablando. Pero no tiene sentido. La verdad, si no estudiamos, de nada vale una charladera y charladera y charladera y no nos vamos a personar realmente de lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer ver. Bien, finalidad de los dones espirituales, capítulo 4, versículo 12. Alex, versículo 12. Finalidad de los dones. 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué nota ahí, Alex? ¿Qué dice ahí? Observe. La finalidad de los dones. Que me lleva a perfeccionarme. Sí. Para edificación del cuerpo, quiere decir que es para todos, para todo lo que me rodea, como persona, como familia. Vamos a ver, estamos hablando de dones. ¿Quién más? Nelcy está observando el texto que dice la finalidad de los dones. Sí, busca perfeccionarnos para la obra del ministerio, o sea, como iglesia, como cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien. O sea, Perfeccionar los unos a los otros. El ministerio y la edificación. ¿Importante o más o menos? Muy importante. Creo que eso es vida. ¿Cuál es el norte que tenemos, Jenny? Versículo 13. Porque hay como un límite ahí, como ¿hasta dónde? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo ve eso, Jenny? Pero quiero leer el 14. Sí, iba despacio, pero está bien. Lea el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. A mí me parece lindo
cómo la escritura resalta esto mucho por todo lado, ¿no? Y no ha terminado. Dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué lo leo? Porque si ustedes notan, venimos hablando del engaño, ¿no? Y entonces aquí dice, mire, con esto ustedes no van a ser engañados. Hay muchas estratagemas de hombres, pero entonces esto es importante, ¿sí? Que ustedes conozcan para que alcancen una estatura, una medida, pero para que ustedes ya no sean niños, para que ya no se dejen llevar, para que ya no sean arrastrados, ¿sí? Y me gustaría agregar algo, si puedo, si me permite, no sé si me adelanto mucho. Corintios 12:2. Sí. Sí, pero leámoslo, está bien. Lo tengo acá, Corintios 12:2. Sí, porque lo que pasa es que cuando uno empieza a leer todo esto, uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Ustedes miran ahí el versículo 2, que primero dice, bueno, hermanos, yo no quiero que ignoren acerca de los dones. Y luego dice el 2, ¿sabes que cuando eras gentil, se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos? Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con los dones? Pues creo que tiene mucho que ver según estamos viendo. Todo. De todo que ver, absolutamente todo que ver. Pero sí es algo muy importante de observar con mucha lupa, porque ese versículo ahí no está porque sí, o sea, él no lo introduce ahí como por rellenar, no. Ahí dice algo súper clave, que esto nos va a dar mucha luz para entender realmente el fin de todo esto, para estudiarlo. Porque es que ya lo está diciendo Efesios, ¿no? Pero es muy importante porque lo repite y la Biblia misma se confirma, ¿sí? Porque lo repite aquí, lo repite allí. Es muy importante y ahí nos está hablando de idolatría. Y no solo de tener un monacho en la casa, sino que una idea, un pensamiento, un yo tengo la razón. Es que usted se deja arrastrar, dice. Cuando usted no puedo. Por ejemplo, ese no puedo. Exacto. Ese es un ídolo por el cual me estoy dejando arrastrar. Yo soy el patito feo. Pero mire que lo más impresionante es que dice, cuando usted era gentil, se dejaba arrastrar, ¿sí? A los ídolos mudos. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar? Si viene hablándonos de engaño, si viene hablándonos de todo esto, ¿para dónde nos lleva? Para que abramos las antenitas de el chapulín. De vinilo. Sí. Pero mira. ¿Puedo leer este versículo en esta versión? Sí, un segundito y ya lo leo. La escritura veíamos el jueves que dice, yo no les digo esto, dice el Espíritu Santo, porque ignoren las escrituras, sino porque las saben. Por eso se está hablando esto, porque aquí de todas maneras no hay personas que acabaron de entrar a ser parte del cuerpo de Cristo. Creo que somos un grupo ya de bastantes años en la iglesia, o sea, como formando parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no nos dice el Espíritu Santo porque ignoremos las escrituras, sino porque las sabemos, es que está hablando lo que está hablando para que nos afirmemos en ellas. Nancy. Nancy, está apagado el micrófono. Dice, ustedes saben que cuando eran paganos, antes de convertirse, eran arrastrados ante los ídolos mudos. Pero tocaría que leyera como el contexto para poder entender en esa versión a ver qué dice. Okay. Dice, ahora hermanos, no quiero que ustedes desconozcan los dones espirituales. Ustedes saben que cuando eran paganos, eran arrastrados ante los ídolos mudos. Entonces, ¿qué importancia tiene saber, entender lo que significan los dones espirituales? Porque si no lo sabemos o no entendemos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Efesios 4, estábamos leyendo, ¿cierto? Me gusta
para que lo mediten esta semana, el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, proceso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el don que nos regaló, a la unidad de la fe de Dios, que nos la regaló, no a la unidad de mi fe, de la fe de Jenny, de José Cepeda, de Alexander Beltrán, no. Dice hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. ¿De quién es esa fe? A esa unidad es que tenemos que llegar para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Y además, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. La sabiduría procede de lo alto, ni siquiera es mía, es de Él también. Él es el que me da a entender, me da revelación por el Espíritu Santo de las Escrituras. Su sabiduría viene de ahí. Y dice a un varón perfecto. Y dice por allá en Timoteo, creo es, a un varón perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, eso es lo que, ese es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro norte. Hacia allí tenemos puesta la mirada, debemos tener puesta la mirada en llegar a ser como Él es. Estamos en ese camino. Aquí no hay uno más que otros. Puede ser que haya algunos que les guste más la palabra o la amen más que otros, pero estamos todos creciendo. Y volví a repetir acá lo que estaba diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, como cuando no éramos creyentes, que éramos llevados para donde iba Vicente, allá íbamos nosotros también, donde iba toda la gente íbamos nosotros. Entonces, es bien interesante que los hombres tienen estrategias para engañar. Los hombres tienen estrategias para engañar. Entonces, por eso yo les digo, si ustedes se dedican solo a escuchar a este servidor de ustedes, es posible, y hay mucha posibilidad que me pueda equivocar y creer que voy en el derecho, pero si ustedes no ejercen los dones en la comunidad, nunca van a percibir que yo los estoy engañando, aunque sea sin querer. Pero aquí dice es, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso se ve a ojos vistos, si no abra YouTube y van a ver todo lo que ahí se ve. Sino que siguiendo la verdad en amor. No hay otra manera de buscar, de llegar a la escritura, si no se ama. Si yo no amo la escritura, ¿de qué manera estoy siguiendo la verdad? ¿Se acuerdan que les dije, eso fue el jueves? Les invito a los hermanos a leer las 3 cartas de Juan, las 3 cartas de Juan, para que el énfasis que él hace sobre la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, y es precioso ese libro, esas 3 cartas, sino que siguiendo la verdad, vuelve a repetir en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Luego, a nosotros, ¿quién nos cuenta? ¿Quién nos dice? ¿De dónde le viene la información al cuerpo? Desunidos de la cabeza no hay información, mis hermanos, no hay información. Necesitamos estar unidos a la cabeza. Y si no, no hay información. Me puedo machucar un dedo lo más duro posible. Si la mente no manda esa información, pues soy insensible. Insensible. El hermano es insensible ante mi dolor. Yo soy insensible ante el dolor de los hermanos, porque no hay conexión. Bien, hasta ahí nomás. Ahora sí miremos un poquito 1 Corintios 12. No, vamos a mirar 1 Corintios 14 porque la 12 ya la vimos. 1 Corintios 14. Ya casi terminamos, mis hermanos. 1 Corintios 14. Propósito de los dones es o la finalidad de los dones. Versículo 12. ¿Quién quiere leerlo? Sogamoso, o Alejandra, o Floresminda, versículo 12. Finalidad de los dones. Dones. El 14. 14, 12. Leo. Así también vosotros. Así también vosotros. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Bien. Gracias, hermano José. Hay varias cosas particulares ahí. Una, así también nosotros. ¿Qué es nosotros? Los que anhelamos dones espirituales. ¿Los anhelamos? ¿Los hemos anhelado? ¿Los estamos anhelando? Eso es bien particular, esa cosa. Procuremos abundar en ellos.
necesitamos como cuerpo abundar en los dones. Abundar, abundar es abundar, hacer ejercicio de todos, que todo se manifieste, ¿cierto? Con un propósito, edificación de la iglesia. No mostrarme yo. Alexander. Me gustaría leer esta versión. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. ¿Cuáles otros podemos procurar? Sino las que fortalecen a la iglesia. Una iglesia sin ejercer los dones, ¿cómo está? ¿Fortalecida? Entonces, una iglesia que no ejercita los dones, el man que se para a predicarles la palabra o enseñarles, haga fuerza, y haga fuerza, y haga fuerza, a ver si de pronto algún día, ¿cierto? Pero así no, porque así no va a funcionar, realmente así no va a funcionar. Gracias, amor. Bien. Ya voy a mirar aquí a ver si estoy equivocado. Sí, capítulo 4 de Primera de Corintios, capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Esto es un pequeño regaño que hace aquí en un versículo esta escritura para mí, ¿cierto? Pero dice lo siguiente el versículo 1. Así pues, téngannos los hombres, conózcanos los hombres, que sepan los hombres que somos servidores de Cristo. ¿Y qué más? Y administradores de los misterios de Dios. Oye, esto mejor dicho, por favor. Esto no es para estar uno ahí arropado con las cobijas, esperando que algo pase milagrosamente y yo salga levitando y entonces todo el mundo sepa que yo soy lo que soy. No, aquí toca es de verdad trabajar. Somos obreros, somos servidores, el servidor trabaja, el obrero trabaja. Entonces, habrá otra versión que sea un poco más explícita. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Otra versión, si tienen por ahí. Yo leí la TLA. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, y le estamos hablando a los demás hermanos, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Otra versión. Así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien. Hasta ahí. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo otra. Por favor. Así que considérennos los hombres como esclavos de Cristo y administradores de los secretos de Dios no revelados. Qué bonito. Yo tengo otra. Por favor. A nosotros la gente nos ha de considerar como lo que somos. Es una afirmación. Siervos de Cristo. Gloria a Dios. Y administradores de los planes secretos de Dios. Yo tengo otra. Dice, así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Eso es realmente, pero aquí viene el versículo 7 dice, porque, oye, ¿quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Oye, hermano, ¿y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Será que nos estamos gloriando? ¿Y qué es gloriarse? Porque, oye, ¿yo qué tengo? ¿Qué me distingue? ¿Qué he recibido?
Y si lo recibí, ¿por qué me glorío como si no lo hubiera recibido? ¿Cómo así que yo me estoy gloriando como si no lo hubiera recibido? ¿Qué será lo que nos quiere decir eso? Yo creo que este es como la puerta para que nosotros entremos y nos demos cuenta en qué punto estamos, ¿cierto? ¿Quién nos distingue en esta comunidad? Voy a hacer una pregunta grosera esta mañana, grosera. ¿Milena sabe cuál es el don de Ana María? Bien, eso es una pregunta grosera, realmente. Espera, voy a cerrar este micrófono acá. Allá. A cerrarlo. Bien. Mire esta versión, Joa. Sí. Dice, porque ¿quién te hace a ti mejor que los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que tienes lo has recibido, ¿a qué viene presumir como si fuera tuyo? Sí. Y esta versión es la TLA, dice, ¿cuál es John, Jenny? Hispanoamericana. Dice la TLA, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Por eso pregunta, ¿qué te distingue? Usted, ¿por qué está como allá arriba y los demás como aquí abajo, ¿cierto? ¿Qué los distingue? Bien. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Como si yo lo hubiera conseguido solito. Yo tengo otra versión. Dice, porque ¿quién te considera superior? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Bien. Tengo una pregunta, Nelcy, para usted misma. En la comunidad, ¿quién la conoce? Por los dones. Es una pregunta grosera. ¿Quién la conoce por sus dones? Nadie. Muy bien, cierre el micrófono. Son preguntas apenas ahí para podernos dar cuenta que la unidad en dónde está. ¿En dónde está la unidad de cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Que es uno, que somos muchos miembros, pero que somos un cuerpo, que somos uno en Cristo. Eso son solo palabras que hemos dicho durante bastante tiempo, palabras, pero que en este tiempo ya, como dijo la hermana Jenny, pues arranquemos de ceros para poder empezar a vivir lo delicioso que es ser creyente, lo delicioso que es ser hermano en Cristo, lo delicioso que es ser hijo de Dios, lo delicioso que es que Él nos haya capacitado para poder tener esta unidad, para poder edificarnos mutuamente. Son preguntas realmente que uno no debiera hacer, porque no debiera hacerlas, es una falta de respeto, pero que hay que hacerlas por lo que está diciendo la Escritura. ¿Usted qué se cree? ¿Usted fue el único? ¿Que usted es la única? ¿Que yo soy el único? Necesitamos tomar conciencia de todo esto y empezar a trabajar en el tema. Termino con Primera de Pedro, capítulo 4. Milena, Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ministrelo es sirva. Si quieren leer otra versión, es clarito. Alexander. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselo bien para servirse los unos a los otros.
has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. Bien. Tengo otra versión que dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial, o sea, un don. Cada uno de ustedes lo ha recibido. Entonces, úselo bien. ¿Cómo? En el servicio a los demás, dice esta versión acá. Úselo en el servicio a los demás. He terminado. No sonaron músicas, ni tambores, ni nada, pero si alguien quiere expresar su pensamiento, como siempre digo, lo que Dios le habla a usted. Porque sacamos 5 versículos ahorita para decir muchas cosas, pero es lo que usted le habló, su verdad, su realidad, su vida. ¿Alguien quiere expresar? Y vamos a empezar a manejar algo también, hermanos y hermanas. Vamos a empezar a pensar con verdad que Dios no miente. Que si dijo, como leíamos ahorita, hará. Que si habló, ejecutará. Porque si seguimos pensando de nosotros que no somos lo que Dios dice que somos, entonces estamos diciendo que Dios miente. Porque si seguimos diciendo que yo no tengo ningún don porque no lo tengo, no lo he descubierto, estamos diciendo que Dios miente y no que nosotros no tenemos intimidad con Él, que nosotros no estudiamos la Escritura, que somos una mano de perezosos que no estamos buscando en la palabra de Dios, el saber, el discernimiento de todo lo que Dios nos ha dado ya. Necesitamos empezar, sí, de pronto a decir, estoy creciendo, yo no sé, pero entender que la obra de Dios sí se ejecuta en cada uno de nosotros, porque no miente, somos sus hijos. Cuando uno dice no sé, no puedo, no, yo no sé qué, estamos diciendo que no somos hijos de Dios, porque el hijo de Dios es el que dice que no puede, realmente. Y los que nos asustamos muchas veces es porque a veces dudamos de verdad que Dios es inmutable en todo lo que dice y hace. Entonces, vamos a empezar a crecer hasta en eso, para aprender a hablar del otro también, del hermano, no hablar negativo, no hablar nada que no sea edificante para el otro. Eso es servir también, eso es servir. Yo necesito crecer en eso. Yo necesito tratar de no seguir matando hermanos y hermanas con lo que digo.